Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. ¿Quién, pues, es el siervo fiel y prudente, a quien su señor le puso sobre los criados de su casa, para que les diera alimento a su debido tiempo? Bienaventurado aquel siervo, a quien cuando su señor venga, le encuentre haciéndolo así. De cierto os digo que le pondrán sobre todos los bienes. Pero si aquel siervo malvado dice en su corazón, mi señor tarda, y si comienza a golpear a sus consiervos, y si come y bebe con los borrachos, el señor de aquel siervo vendrá en el día que no espera, a la hora que no sabe. Le castigará duramente y le asignará lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Estamos en Mateo capítulo 24, verso 45 al verso 51. Hoy nos toca ver este estado de alerta para mayordomos de la obra de Dios. Mi nombre, Rubén Herrera. Busque lápiz y papel durante los próximos minutos. Los Originales Bíblicos y usted. Vuelvo a tus brazos cada día, pues ya no tengo otro lugar a donde ir. Vuelvo a estar junto a tus heridas, pues ya no encuentro otra razón para vivir. Ya no necesito más, cuando sé que tú estás a mi lado, puedo respirar. Hoy una vez más se me va la vida, si solamente un día me alejo de tu amor, si se me olvida estar siempre junto a ti, y se me va la vida si tu calor no abriga mi frío corazón que ayer moría lleno de dolor. Ya no puedo vivir sin tu amor, pues me basta un solo día lejos de tu corazón y se me va la vida. Esa soledad del alma, donde no hay nada que se interponga entre tú y yo. Vuelvo a estar frente a tu mirada, desde el alba hasta ocultarse el sol, y ya no necesito más. Cuando sé que tú estás a mi lado, puedo respirar. Hoy una vez más me alejo de tu amor, si se me olvida estar siempre junto a ti, y se me va la vida si tu calor no mi frío corazón que ayer moría lleno de dolor. Ya no puedo vivir sin tu amor, pues me basta un solo día lejos de tu corazón. Se me
¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, a quien su señor le puso sobre los criados de su casa para que les dé alimento a su debido tiempo? Bienaventurado aquel siervo a quien cuando su señor venga le encuentre haciéndolo así. De cierto os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo malvado dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, y come y bebe con los borrachos, el señor de aquel siervo vendrá en el día que no espera, a la hora que no sabe. Le castigará duramente, y así asignará lugar con los hipócritas. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Estamos en Mateo capítulo 24, verso 41 al verso 51. Si usted nos ha seguido hasta aquí, queremos recordar, tomamos el libro de Mateo y vamos versículo por versículo. Entramos en un capítulo muy interesante, que es el capítulo 24, acontecimientos del fin, un estudio escatológico, es decir, de los últimos días. Señales, hemos pasado por señales, por aquellas cosas que van a ir develando el futuro, lo que se espera para el mundo en los próximos días, en los próximos meses, en los próximos años. Hemos ido a considerar también el tema de la urgencia y de la preparación para los discípulos, para aquellos seguidores de Cristo. Y hemos pasado por dos estados de alerta en estos últimos versículos. Uno tenía que ver con guardar la casa de un ladrón y el otro tenía que ver con el tema de la mayordomía o el cuidado fiel del siervo que está puesto por su señor para que atienda la casa. Hoy vamos a detenernos sobre la parábola de los mayordomos, aquellos fieles y prudentes, y de aquellos malvados, de aquellos malos. Los dos tienen recompensas bien diferentes. El verso 47 dice, lo pondrá a los buenos, a los fieles, a los prudentes sobre todos sus bienes, pero al siervo malvado lo castigará duramente y le asignará un lugar entre los hipócritas. Allí va a haber lloro y va a haber crujido de dientes. Hoy nos toca ver este punto, el tema de los mayordomos como una parábola. ¿Qué vimos hasta ayer? Ayer vimos el cuidado de la casa. Hablamos acerca de las tiendas, Abraham, Isaac y Jacob, una tienda con una sola y única entrada. Entraban a la intimidad, a la privacidad, solamente aquellos quienes el dueño de casa abría la puerta. El estado de alerta, dijimos, obedece a una actitud también propia de lo oriental, de sentarse a la puerta de su tienda y esperar con expectativa una visita. Cuando nos fuimos al tabernáculo de reunión, definimos 3 puertas de cuidado. De hecho, los meraritas, los gersonitas y los coatitas estaban a cargo de este tabernáculo, descendientes de Leví, y entre ellos los gersonitas eran los encargados de cuidar principalmente la puerta de entrada principal. Las otras 2 puertas, la puerta al lugar santo, la cuidaban los coatitas, que estaban encargados de todos los instrumentos, como el candelabro, la mesa de los panes sin levadura, el altar del incienso y el arca del testimonio. Y por último estaban los meroraritas, que se encargaban de las basas, de las columnas, de los dinteles y de los cortinados. Y finalmente eran los que se ocupaban del último gran cortinado que separaba, o la última puerta que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Cuando vimos el estado alerta, dijimos que hay un estado alerta al cuidado de la santidad, pero también la primera puerta nos llevaba directamente al atrio de la confesión, al lugar donde en el altar se sacrificaba el animal y se cubrían los pecados, al lugar de la redención. También vimos que había que cuidar el servicio y mantenerse ministrando en las cosas de Dios. Esto representaba el cuidado de la segunda puerta que nos introducía al lugar santo. Y por último, la intimidad, la santidad, la comunión perfecta con Dios, que se obtenía cruzando una vez al año el sumo sacerdote, la última cortina, el cortinado, el velo que separaba el lugar santo del lugar
santísimo. También hablamos del nombre de estas 3 puertas. En la primera puerta llamada el camino, la segunda puerta llamada la verdad y la tercera puerta llamada la vida. Había que cuidar las puertas y en definitiva el estado de alerta nos llamaba a cuidar y estar en un estado de comunión, de santificación, de purificación, de servicio y de intimidad. También vimos el tema de las casas en el tiempo del Señor Jesucristo, donde eran habitaciones de una sola pieza, una sola habitación, con una sola entrada y una sola puerta. Era el cuidado de la familia. Estas habitaciones eran provisorias, no eran hechas con celo o para guardarse a perpetuidad, era simplemente un resguardo y una protección personal momentánea. Y este era el cuidado que se tenía en el ámbito espiritual a guardar la santidad, la salvación con temor y con temblor. Y que había que tener un estado de vigilia continua. Así que si el dueño de la casa sabría a qué hora vendría el ladrón, haría previsión y cuidaría la puerta. No dejaría minar la puerta, no dejaría romper la puerta. Hasta aquí es el resumen de lo que vimos en la primera parábola. Ahora nos toca ir a la segunda parábola que tiene que ver con el mayordomo de la casa. ¿Quién es este hombre? ¿De dónde sale? ¿De dónde surge? El significado de la palabra en griego. Bueno, esto lo vamos a ver en el próximo bloque. ¿Nos acompaña? Ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Que tú haces, tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nadie que separe nuestro amor. Al principio demostraste que a los tuyos nunca abandonaste y en tu palabra nos dejaste las promesas que no fallarán. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Descanso en tu fidelidad y no habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nadie que separe nuestro amor. Sobre todo nombre, Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús, Jesús.
nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, a quien su señor puso sobre los criados de su casa, para que les dé alimento a su debido tiempo? Bienaventurado aquel siervo a quien, cuando su señor venga, le encuentre haciéndolo así. De cierto os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo malvado dice en su corazón, mi señor tarda, y si comienza a golpear a sus consiervos, y si comienza a beber y a comer con los borrachos, el señor de aquel siervo vendrá en el día que no espera, a la hora que no sabe. Le castigará duramente y le asignará lugar con los hipócritas. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Bien, para irnos dentro de lo que es el contexto de este pasaje, debemos remitirnos a una casa judía donde existe un mayordomo encargado de los bienes de su señor. ¿Cómo surge este mayordomo? ¿Cómo llega este hombre a un grado de confianza tal para estar sobre todos los bienes de su señor? La historia comienza muy sencillamente en la plaza del pueblo. Cierto día, cuando era un muchacho o jovencito, había sido vendido como esclavo. El término aquí esclavo es el término oiketes. Oiko es el término en griego que significa casa, hogar, morada, hacienda. Ketes es el esclavo de la casa o el siervo de la casa. Así que, primeramente, el muchacho joven ha sido comprado en la plaza del pueblo para que sirva en la casa, para que sea un esclavo, un siervo de la casa. El muchacho va a convenir en un trabajo con el amo de la casa, por tiempo y por paga. En principio, solamente va a estar siendo el siervo de la casa por lo que come, por lo que bebe, por su lugar, por su provisión, por el abrigo, por el sustento y por el techo que el amo le va a dar. Pero pasado un determinado tiempo, esta paga no es ya suficiente y empieza a cubrir el pago o el precio de su libertad. Cuando logra reunir justamente su libertad o el precio de su libertad con todo lo trabajado, va a ser devuelto nuevamente a la plaza del pueblo. El amo se llegará allí con el siervo, con aquel que ya ha pagado su libertad, y delante de todos, en la misma plaza que una vez fue vendido como esclavo, se le entregará el boleto de su valor, el boleto de su libertad. A partir de allí es un hombre libre, es un hombre que puede salir de la casa si así lo quiere, puede tomar su propio rumbo, puede hacer su propia vida. Si en esta instancia el muchacho, ya un hombre maduro, decide volver a la casa con el amo, lo va a hacer en forma voluntaria. Si está cómodo con su amo, si han guardado entrañable afecto, si hay una comunicación preciosa entre ellos y hay un entendimiento, delante de todos, el esclavo, ahora hecho libre, devuelve el precio de su libertad, el boleto a su amo, y se constituye ahora en un doulos. Doulos significa esclavo por amor, esclavo voluntario, esclavo porque desea serlo y no por obligación. Está muy conforme con lo que ha sido el trato de su amo. Ama a su amo, ama a la familia de su amo. Quiere volver a la finca, quiere volver a la hacienda, quiere volver a la casa. En este acto de arrojo voluntario
de servicio a perpetuidad y de por vida voluntario. Entonces el amo le va a colocar un arete en su nariz o en su oreja. Esto significa, es un doulos, es un hombre de confianza, es un esclavo hecho esclavo en forma voluntaria y por amor. El amo entonces le puede coronar con un privilegio mucho mayor. Le puede hacer un esclavo de la casa con privilegios que no tienen el resto de los esclavos, porque no está obligado a servir. Y si es de alta confianza, el amo le va a constituir en un oikónomo. Oikónomo es mayordomo. El significado de oikónomo lo vemos en la próxima pausa. Continúe anotando, estamos en Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su señor le puso sobre los criados de su casa para que les dé alimento a su debido tiempo? Bienaventurado aquel cuyo siervo, cuando su señor venga, le encuentre haciéndolo así. De cierto os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo malvado dice en su corazón, mi señor tarda, y comienza a golpear a sus consiervos, y si come y bebe con los borrachos, el señor de aquel siervo vendrá en el día que no espera, a la hora que no sabe, y le castigará duramente. Le asignará lugar con los hipócritas. Allí habrá llanto y crujir
de dientes. Estamos viendo esta parábola de mantenernos alerta porque desconocemos cuándo es el día, la venida de nuestro Señor. Vimos el término en los bloques anteriores, el término de siervo prudente o mayordomo, dice otras versiones, o administrador, otra versión. ¿Quién es el administrador? El mayordomo fiel, el siervo fiel, el doulos fiel, quien ha sido puesto por el Señor sobre sus criados y sobre su casa. Hablemos acerca de este término y nos remitimos a una secuencia que obedece a la creación de un mayordomo. Primeramente es un esclavo vendido en la plaza del pueblo a un costo, a un precio. Va a trabajar durante un tiempo, llamado oikete, va a trabajar en la casa porque tiene que hacerlo. A veces por simplemente pagar o devolver lo que el amo le ha costado, por alimento, por sustento, por abrigo. Pero va a llegar un momento en donde empieza a trabajar por su propia libertad. Cuando ha conseguido trabajar por el precio de su libertad, es devuelto a la plaza del pueblo, donde antes ha sido vendido, pero esta vez para que, a la vista de todos, quede en libertad. El amo le va a entregar la carta de libertad. Allí tiene dos opciones. Sale caminando en total independencia y libertad para hacer su propia vida, o regresa voluntariamente para servir a su amo. En el caso de que regrese voluntariamente, se constituye ya en un doulos, en un esclavo por amor. Este doulos tiene privilegios en la casa. No es un esclavo por obligación. Es un esclavo al servicio de su señor por amor. En esta confianza, el amo le puede hacer un oikónomo. Y allí quedamos en el bloque anterior. ¿Qué es esto de oikónomo? Vamos a la definición en griego. Hay dos definiciones posibles para oikónomo. Ambos tienen que ver con el término economía o administración económica. Oiko significa hogar y nomos, en la primera definición que tenemos del término, significa norma, ley, reglamento. Es decir que en este principio del término oikónomo, significaría alguien de la casa que maneja la ley, el reglamento y la norma, o que hace ejecutar la norma, el reglamento y la ley. Esto es, en términos, lo que significa oikónomo en primera instancia. Literalmente se refiere a alguien que maneja la economía o la administración, el orden de la casa, de lo doméstico, encargado por un amo o por un señor. El otro término, oikónomo, puede derivar del término hogar, también oikos, hogar, o nemen, que tiene que ver con administración. Es un concepto central del estudio de la economía. Es la definición de su objeto de estudio. Es decir, alguien que va a hacer la economía o va a manejar la economía de una casa. Bien, si nos volvemos al texto original de Mateo, dijimos, ¿quién es pues aquel oikónomo, administrador fiel y prudente, a quien su señor le puso sobre sus criados en su casa para que les diera alimento a su debido tiempo? Está hablando acerca de mayordomía, el encargado sobre la casa, el oikónomo. Ahora, cuando hablamos acerca de este término, está relacionado a lo material, al bien material. Es decir, es alguien a quien se le ha encargado cierta riqueza. Mayordomos o siervos encargados en la casa con una responsabilidad tremenda de administración económica. Recuerda cuando el Señor le dio a uno 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y se fue lejos. Se lo dio para la administración de los talentos. El que tenía 5 produjo 5, el que tenía 2 produjo 2, pero el que tenía 1 cavó en tierra, escondió el talento a la espera de su Señor. Vivió en su propia y egoísta vida sin atender al talento dado por su Señor. Esta parábola es muy semejante, solo que se refiere no solamente a una cuestión económica, sino a un trato interpersonal con el resto de sus consiervos, es decir, con el resto de los doulos, con el resto de los miembros de la casa. A un doulos se le ha puesto con autoridad y responsabilidad
sobre la administración de los bienes, pero también del bienestar del resto de sus doulos o el resto de sus consiervos. Cuando usted y yo hemos llegado al Evangelio, el Evangelio nos ha hecho libre. La Escritura dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo maravilloso de estar expuesto en la plaza del pueblo no es que ahora vamos a ser esclavos de Jesucristo, pagándole el precio de su salvación, el precio de la libertad, el precio de la redención. Lo maravilloso de la expresión de ser puesto en la plaza del pueblo es que nosotros hemos sido llamados a libertad y no usamos la libertad como ocasión para el libertinaje y para el pecado, sino que utilizamos la libertad para escoger servir por amor a aquel que nos liberó. En otras palabras, si usted es cristiano, cristiana, usted ha elegido seguir a Cristo por amor, no por devolución del precio pagado, porque Él ya pagó su libertad incondicionalmente. Nosotros nos hacemos esclavos por amor y estamos sirviendo por doulos y no por oiketes. Antes éramos oiketes, éramos esclavos del pecado, éramos oikete del pecado. Le servíamos al pecado y el pecado nos había hecho esclavos de él. Pero Cristo nos puso en la plaza del pueblo para hacernos libres con una libertad que nadie más nos puede quitar. En esa libertad hemos escogido ser esclavos por amor, doulos. Ahora, entre tantos doulos, el Señor ha puesto oikónomos, administradores de los bienes del Señor para dar alimento al resto de nuestros hermanos o al resto de los doulos. Hacemos nuestra pausa. Vamos a considerar dos términos en el original también que se casan, se pegan a este doulo y es lo esperable por parte del Señor que responda como un doulos. Uno es el término fiel, el otro es el término prudente. Ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Oh Señor, queremos ser el altar donde habita tu presencia. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero. Desespero por ti. Sorpréndeme una vez más. No me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti. Jesús, hoy yo soy un altar donde puede morar hoy dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Que no levanta sus manos y se lo dice. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero. Me
me desespero por ti. Me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más. No me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Todo el mundo dígalo fuerte, ¿dónde está? Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Y ven y toma todo de mí, que sea digno de ti agradarte. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, a quien su señor le puso sobre los criados de su casa para que les dé alimento a su debido tiempo? Bienaventurado aquel siervo que, cuando su señor venga, le encuentre haciendo así. De cierto os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Estamos en Mateo capítulo 24, verso 45 al verso 51. Ya definimos el término siervo fiel, término oikónomo, el término doulos, que tiene una responsabilidad tremenda de cuidar económicamente, hacer una buena administración económica de los bienes de su señor. El término fiel y el término prudente nos queda por ver en el programa de hoy. El término fiel se traduce del término griego pistos, y este término en este contexto significa fiel en la obediencia, hombre cargado con la virtud de la fidelidad. En el contexto, repito, significa fiel en la obediencia u hombre cargado con la virtud de fidelidad. El término prudente significa, por otro lado, uno que es juicioso y que mira a dónde pisa. Alguien que es juicioso y que mira a dónde pisa. Realmente la única manera de estar preparado para la venida del Señor es estar preparado siempre. El que espera correctamente la venida del Señor será dichoso. Oirá el bien siervo bueno y fiel. En cambio, aquel que dice saber que el tiempo de la venida del Señor será más adelante, que el Señor tarda, va a ser tomado por sorpresa y castigado duramente. Dos finales diferentes. Para alguien que es juicioso, prudente, fiel, que honra su posición, que honra a su Señor, y un final muy diferente para aquel que le deshonra. Ahora pongamos sobre la balanza ambas cosas. Por un lado tenemos a un hombre que con juicio obra, que se fija bien donde pisa. Por un lado tenemos a ese hombre que es fiel, que permanece en obediencia. Por otro lado tenemos a uno que es completamente necio, tonto, y que come y bebe con los borrachos y los comilones. Que tiene un maltrato con sus consiervos, que golpea, que pega, que no atiende, que no cuida, que no protege. Dos siervos que les han sido encargados los bienes de su señor. Y creo que aquí es el punto más importante de la lección. Atender de que este estado de permanencia y de vigilia no es otra cosa que mantener cuidado del negocio del Señor, de la casa del Señor, de los bienes del Señor. No es una cuestión simplemente de cuidado personal. Algunos de nosotros toman un estado de vigilia con este contexto o en este mal entendimiento de que debo velar por mí. El velar por mí me lleva a un estado de egoísmo, a un estado de egocentrismo, a un amor por mí mismo, a un celo por lo que me va a pasar en lo personal. No me lleva a un amor compartido, no me lleva a un amor por el otro, no me lleva al tener cuidado de mi prójimo. Por eso el Señor habló acerca de doulos y de oikónomo, de aquel que debe administrar por el bien ajeno también. Debe cuidar por la riqueza de su Señor. ¿Cuántos debemos aprender que nuestros siervos son la riqueza de nuestro Señor, como así también nosotros somos su riqueza? Cuando el doulo eligió a su Señor en la plaza del pueblo y lo eligió para servirlo voluntariamente, se constituyó en una riqueza
que el amo no tiene por qué pagar, pero es una riqueza recibida por el amo. El amo consiente en esta nueva relación y adquiere una riqueza simplemente porque ha ganado el corazón del esclavo. De igual manera, no nos debemos atender a nosotros simplemente como una riqueza de nuestro Señor Jesucristo, sino también debemos atender el resto de las riquezas de nuestro Señor, conquistado y ganado en la cruz del Calvario, y que son nuestros hermanos. Cuando yo atiendo por el amor a mi Señor, es cuando atiendo amando a mi hermano. Llegamos al final de los originales del día de hoy. Espero que le haya servido y que nos haya sido de bendición a ambos, a usted y a mí. Mi nombre es Rubén Herrera, muchas gracias, será hasta mañana, si así Dios lo quiere. Te amo y mi esperanza está en ti. Cristo Jesús, tómame, me doy a ti. Te amo y mi esperanza está en ti. Cristo Jesús, tómame, me doy a ti. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón, propiedad. Soy del Señor. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre
Gracias, Señor, porque somos libres de toda condenación. Porque tú nos compraste con tu sangre preciosa. Te bendecimos, Señor. Te alabamos porque eres nuestro Salvador. Ministerio Hora 11 presentó los originales bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.